Ahí estábamos. A esta vida que nos gusta vivirla más cuando tenemos linda compañía, como es ahora que estamos en el segundo capítulo 2026 del vuelo del 100 pies, y si estamos en ese capítulo no podemos menos que estar acompañados de Gustavo Rubíes, coach ontológico profesional CEOP, instructor de teatro y arte dramático, entrenador de oradores, máster en PNL y mentoring. Estoy seguro que lo pronuncié mal, pero aparte él siempre me critica por cómo hablo, así que no importa. Ya lo mejoraremos. Lo cierto es que hoy vamos a hablar de un tema re interesante. Primero lo saludamos y después introducimos el tema. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos Ah, días a ¿me todos. asustaste? No se asusten, es solamente una energía que da vueltas. Ah, bueno. Bien, feliz de estar acá, gracias. Bueno, la felicidad es compartida y has traído un tema en el que me siento interpelada. No puede ser de otra manera y menos mal que me siento interpelada porque si no, no estaría viviendo, no sé, una realidad paralela. El arte de preguntar. Qué hermoso tema, Qué el arte de hermoso tema. preguntar. Y mirá a quién le tiro el arte de preguntar. A la preguntona de la SU. Se va a armar en cualquier momento. Sí, viste, esto de preguntar es algo que nos habita desde muy chicos. ¿Qué Sí, seríamos los niños? Bueno, yo ya me puse en niño, niña, yo soy, pero así que no hay ningún bueno, problema. ¿qué sería de nosotros cuando fuimos niños o todavía que nos habita la niñez sin la posibilidad de preguntar? Nos hubiéramos Ay, asfixiados. sí. Sí, porque la pregunta habría la posibilidad de entrar, abría la puerta a un mundo maravilloso, un mundo distinto, el mundo de los niños, del juego, el de la curiosidad. Bueno, acá me compartiste alguna definición. Tomás Luis Berger dice que el arte y la ciencia de hacer preguntas es la fuente de todo el conocimiento, claramente, y que el arte de preguntar o la acción de preguntar, diría yo, puede ser definida como un arte, entendiendo que las preguntas pueden crear, pueden abrir y cerrar posibilidades. Es potencial puro lo que tiene una pregunta. Sí, totalmente. Pero bueno, hay que saber hacerla bien. Sí, claro, claro. La idea, bueno, ahí Thomas Berger lo que dice en su definición es que anida en la pregunta el conocimiento. De alguna manera en contraposición con la culturalidad, ¿no? Hemos sido formados para responder. O sea, en el cole se respondía, digamos, primario se responde, secundario se responde, universidad seguimos respondiendo preguntas, pero no estamos preparados o entrenados para hacer buenas preguntas. Y Berger lo que hace es desafiar esta culturalidad y dice que el conocimiento anida, está ahí, en un gen dentro de la pregunta. Una buena pregunta puede crear un contexto, puede crear una realidad que hasta ese momento no había aparecido. Y quien escucha la pregunta puede verlo. Entonces, a eso se refiere con que ya la pregunta, ya el hecho de preguntar, crea una realidad que no existía. Qué hermoso. Y estaba pensando que cuando alguien nos pregunta, no solo que nos acerca su propia realidad, sino que nos invita a participar de esa construcción de la realidad. Es interesante lo que trae Zoom, porque debemos tener especial cuidado cuando formulamos la pregunta y esa realidad que vos describís, que no estemos dándole un tinte o teñirla a la pregunta de mi juicio, de mi sesgo, de mi particular forma de ver la realidad. ¿Por qué? Si bien puedo tener una particular forma de ver la realidad que sea constructiva y que esté en conexión con quien le estoy haciendo la pregunta, también puede suceder que el hecho de que yo le apoye mi juicio a la pregunta
la pregunta empiece a ser sesgada y te empiece a traer sin permiso a mi territorio, ¿sí? A mi manera de ver el mundo, y la pregunta ya no es de respuesta libre, porque te la estoy acotando a mi mapa mental, digamos, ¿no? Entonces, en la formulación de la pregunta vamos puestos, ¿sí? Y la pregunta termina siendo potente y creadora en la medida que yo puedo despegarme de mi propio mapa mental, y eso le va a dar la total libertad de la que hablábamos recién a quien lo va a responder. Entonces ahora voy a hacer la pregunta: ¿cómo hacemos para preguntar despegándonos de nuestro sesgo y abriendo posibilidades que lo inviten al otro a desarrollarse y no a direccionarse de acuerdo a lo que nosotros queremos? Buenísimo. Y la respuesta la empezaste a construir vos cuando iniciábamos la columna, porque hay que preguntar con la inocencia del niño, ¿sí? Hay que preguntar desde la pureza, ¿sí? Acompañamos más con un para qué y no tanto con un por qué, ¿sí? Por ejemplo, dado que el por qué se responde con pasado y el pasado pasó, y de alguna manera busca la relación causa-efecto, busca revisar el error, la falta, a diferencia del para qué, que es una construcción de futuro, ¿sí? Una construcción de realidad, una proyección. Yo, para responder un para qué, me siento o me invita a pensar y a pensarme en una proyección hacia adelante y de construir, ¿sí? El por qué ya fue respondido, lo pasó, está guardado en la historia, en este segundo hacia atrás. El para qué está allá, en el horizonte, con la posibilidad de crear, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son o qué rol tienen las preguntas en el proceso de coaching, por ejemplo? Bueno, en el proceso de coaching la pregunta es clave, es la herramienta número 1, principal. La buena pregunta hace al coachee, llamamos coachee a quien se acerca a conversar con el coach, y la pregunta lo que le da y lo habilita al consultante es a conectarse con cosas que no estaba viendo hasta ese momento, digamos, ¿no? A la posibilidad de ir más profundo, no responder sobre la superficie de la realidad y empezar a ir hacia el ser y no tanto al hacer. Y lo que buscamos los coaches de época, ¿sí? Es la búsqueda del sentido, ¿tá? No el practicismo, la productividad, el hacer por el hacer, sino más bien este hacer y ser, como dos caras de una misma moneda, conectado con un sentido, ¿tá? Eso es lo que busca el coach a partir de las preguntas. Y hay distintos tipos de preguntas. Hay distintos tipos de preguntas, hay clasificaciones en las que no hay que quedar atrapado ni enredado, simplemente ir y lanzarse abiertamente con compasión rigurosa a quien le estamos haciendo la pregunta, formulando la pregunta. ¿A qué me refiero con compasión rigurosa? Compasivo con la persona, porque desconocemos su realidad, desconocemos su historia. Y rigurosos con el compromiso a partir del cual se gestó ese espacio, y compromiso que de alguna manera declara quien consulta, ¿sí? Dentro de las clasificaciones, las preguntas, hay particularmente una pregunta que a mí me gusta mucho y que aconsejo llevar, como dicen los vendedores de subte, en el bolsillo del caballero, en la cartera de la dama, y es la pregunta de verificación. Porque, ¿para qué sirve la pregunta de verificación? Justamente como el término lo dice, para verificar. Muchas veces conversamos con alguien, la persona da una respuesta y nosotros tomamos esa respuesta como una verdad, como una afirmación, mientras que estamos desatendiendo esta condición de intérpretes que todos tenemos, ¿sí? Entonces vos me decís, mira, la mesa está desprolija. Y yo me quedo con la idea de que la mesa de Su está desprolija.
pero no chequeamos, no verificamos. ¿A qué me refiero cuando digo desprolijo? ¿Sí? Entonces compro, eso es lo que no tenemos que hacer los coaches, que es comprar historias. Che, Gustavo, te vengo a ver porque la SU me deja toda la mesa desprolija. A ver, cuando te referís a mesa desprolija, ¿podés desarrollarme eso? Eso es verificar la escucha. Porque si yo escucho mesa desprolija, yo me quedo con mi idea de mesa desprolija, que puede distar mucho de lo que es mesa desprolija para vos. Nada, este es un ejemplo simple, pero lo podemos llevar a la cotidianeidad. A mí las que me gustan, porque en el proceso de coaching hay 4 tipos de preguntas, al menos, informativas, de verificación, que son estas que vos decís, apreciativas y generativas. A mí me gustan las generativas. Sí, la generativa, como el término lo dice, genera, da un salto de conciencia, ¿sí? Es la que invita a crear nuevas realidades, ¿sí? Como dice Alejandro Marchesán, un futuro diferente está a una conversación de distancia. ¡Oh, qué hermoso eso! Sí, me lo quiero creer. Sí, créelo y lo creás. Bueno, pero para que esa conversación sea generativa y esa realidad que no está aparezca, nosotros necesitamos preguntas generativas, que son las que invitan a pensar y a pensarnos con un ser profundamente expandido, ¿no? Conectado. Y no con esa rapidez, de nuevo, con esa rapidez y ese practicismo de resolver esto resolutivamente, valga la redundancia, en la diaria y en esta inmediatez en la que vivimos. Vos dijiste que las preguntas planteadas de esta manera van hacia buscar el sentido, pero también, y no es menor, invitan a ser protagonista de esa búsqueda, a cada persona. Tal cual. Que pareciera que todos sí somos protagonistas, pero no todos nos asumimos protagonistas de lo que nos pasa mientras vamos viviendo, en lo real, digamos, en lo concreto. Bueno, ese es el valor, esa es la posibilidad y el impacto que generan los coaches de época en estos tiempos. Es esa pausa a una conversación productiva, generativa, ¿sí? Cuando yo pregunto por qué estamos en esta columna, de nuevo vamos mirándonos para atrás y a revisar cosas que ya pasaron, mientras que si nosotros nos preguntamos para qué hacemos esta columna, automáticamente la cabeza se abre, mira hacia adelante, genera ese salto de conciencia, esas preguntas que expanden la mejor versión y cuál fue el mejor momento de radio de tu vida. Pregunta que automáticamente te hace que la persona que esté conversando le brille la mirada, empiece a mirar para arriba, recreando esa realidad que alguna vez vivió y demás, porque no todo está mal, ¿no? Porque a veces tenemos como una tendencia negativa a ir a seguir revisando todo aquello que falló o que hay que corregir y demás, y no todo es así. Entonces, si alguna vez pasaste por un momento espléndido de la radio y de tu realidad, quiere decir que hay muchas posibilidades de clonarlo a eso, de que vuelva a suceder. Está ahí, lo hiciste vos, tuvo la radio, hubo oyentes y demás. Bueno, ese tipo de preguntas traen ese aire de posibilidad de que todo vaya mejor, porque de eso se trata. Acá hay una aseveración. Cuando preguntamos, ya estamos en el proceso de cambio. Bueno, va asociado a que cuando el coach hace la pregunta y la otra persona o las otras personas la escuchan, inició un proceso de cambio. Si la pregunta decimos que es poderosa, la otra persona inició un proceso de cambio porque ya cambió el enfoque de su realidad, la mirada, se empieza a construir la nueva realidad a partir de la pregunta. La pregunta tiene el cambio por esa razón. Porque, de nuevo, si yo pregunto con preguntas cerradas,
o preguntas de para qué, o esas preguntas que terminan en sí no depende, la realidad no cambió. La estamos rechequeando nuevamente, perdón, la estamos volviendo a escribir, pero es la misma historia. Ahora, si la pregunta es generativa, es de poder, es de apertura y demás, la realidad es nueva, de manera que yo tengo que cambiar para hacer algo distinto. Cambio mi manera de pensar, porque me lleva a pensar en otra cosa. ¿Cuánto suma este tipo de preguntas o de forma de hacer preguntas en una empresa? Bueno, una organización es clave. Las empresas no son, y las organizaciones no son otra cosa más que las personas que la componen. De manera que los coaches aportamos dentro de las organizaciones procesos de humanización, ¿sí? La digitalización, las redes sociales, la inteligencia artificial y demás ha mejorado muchísimo los procesos y han hecho un aporte extraordinario a la efectividad, a los resultados y demás, y nos hemos empezado a olvidar de las personas, que seguimos siendo personas, que necesitamos contexto, que necesitamos una pausa, necesitamos un tiempo en el que podamos conversar, decir y decirnos qué nos está pasando, cómo nos sentimos, que es clave para esta idea de cultura de empresa, cultura de familia, digamos. En las organizaciones los líderes están y estamos invitados a hacer buenas preguntas. ¿Cómo te sentís? ¿Sí? ¿Cómo te sentís con este nuevo software, con este nuevo sistema, con esta forma de trabajar? ¿Qué pedidos tenés para hacer? ¿Qué oferta tenés para hacer a este equipo? ¿Me podés prometer algo? Digamos, ¿no? Son preguntas que crean equipos, ¿sí? Basados en estas potentes 5C de la coordinación, la complementariedad, la comunicación, la confianza y el compromiso, digamos, ¿no? Para llegar a ese espacio, el líder no dice lo que hay que hacer, sino que hace que las cosas sucedan dentro del equipo. Mientras hablabas, pienso que me ha tocado escuchar a gente de empresa o que están en organizaciones, y es muy común que los que tienen la posibilidad de decidir tengan miedo a esto de humanizar el vínculo con los que después tienen participación en lo que implica esa toma de decisión, ¿no? Uh-huh. Pareciera que la cercanía o qué sé yo, siempre al que participa después en lo que pasa se lo ve como alguien que se va a aprovechar, que bueno, que se va a eliminar esa distancia que se ve que le da seguridad a algunas personas. ¿Te ha pasado ver esto y qué rol tiene ahí la pregunta, tanto hacia la propia dirigencia como al grupo humano, que como vos bien dijiste, no hay organización ni empresa que no sea lo que no son las personas que están en ellas, digamos? Sí, claro. Me ha pasado muchas veces que recibo la consulta, el pedido de asistencia, de asesoramiento en la organización y, como bien vos decías, miedo de parte de los líderes. Para eso los coaches tenemos también, a partir de la herramienta de la pregunta, la posibilidad de formularle preguntas al líder para ver qué hay detrás del miedo, digamos. ¿Qué lo sostiene al miedo? ¿De qué está compuesto ese miedo, digamos, no? Porque si el líder está con miedo, imagínate qué es lo que termina transmitiendo al resto del equipo. Y si yo me protejo aislándome, empiezo a crear una cultura de preservación. Entro en modo preservación, entonces cada uno hace la suya, todos hacemos lo que plantea o propone el líder, y eso está lejos de ser productivo desde el punto de vista humano y, por supuesto, desde el punto de vista de la economía de la organización. A diferencia de un líder que invita a formar parte al equipo, entendiendo que el poder más grande está en la vulnerabilidad. Si yo levanto la mano y digo, che, no le estoy encontrando la vuelta a esto,
la gente de mi equipo me empieza a sugerir, a proponer, a avisar, a decir, y surge eso que es el verdadero poder, porque yo me llevo la idea de todos, la propuesta de todos, me nutro. Si tengo un equipo de 10 personas, me llevo 10 maneras y formas diferentes de resolver esta situación que yo solo no podía. A diferencia de que si yo, que no sé qué hacer, tengo miedo, me retraigo, doy órdenes imperativas, no involucro al equipo, y en esa condición que no es la mejor, encima marco el rumbo y dirección de mi división, de mi departamento, y la cosa no pinta para buen camino. Fundamentalmente desde el punto de vista humano, claro. Impresionante cómo tenemos que cambiar la mirada, ¿no? En esto de la vulnerabilidad. Empezar a mostrar la vulnerabilidad porque eso nos abre a estas posibilidades que estás planteando. El arte de preguntar, un regalo que nos acaba de dejar Gustavo Rubíes en el vuelo del 100 pies y que agradecemos un montón y por supuesto, Gus, te esperamos el martes que viene a ver con qué nos sorprendes el martes que viene. Me encantó. Gracias a vos por el tiempo, el espacio y un saludo para todos. Nos vemos el próximo martes con mucho gusto.